Hola, hola queridos seguidores, tiempo sin grabarles tutorial, pero aquí vengo con un tutorial muy pedido como es el básico de blusa para niñas. Este básico es muy fácil debido a que las niñas aún no tienen las mismas curvas que tiene una mujer adulta, entonces este básico no lleva mucha pinza. Es muy parecido al de adulto, vuelvo y les repito, lo único que omitimos es que no se dan aumentos en algunos lugares porque no hay pinzas. Entonces es más fácil por eso. Bueno, como siempre, ustedes saben que yo siempre les saco tabla de medidas para regalarles, para que la descarguen en mi blog. Les dejo el enlace, como siempre, esquina superior derecha, signo de admiración, tocan su móvil o tocan el signo de admiración con el mouse de su computadora, les despliega ahí unas opciones y eso ustedes le dan clic para ir al blog a descargar la tabla de medidas. Cuando ustedes van al blog, no es que inmediatamente les salga la tabla de medidas. Siempre hay un artículo para leer relacionado, pues el tema que les estoy hablando en este momento, en este caso es la tabla de medidas o el básico de niñas, entonces les hablo de eso y al final del post les dejo un enlace que dice descargue aquí tabla de medidas, ustedes le dan clic y ahí pueden descargar su tabla de medidas en formato PDF, ya la imprimen. Entonces en este básico vamos a trabajar la talla 6. Y estas son las medidas que vamos a necesitar para la blusa. Un cuarto de contorno de busto, un cuarto de contorno de cintura, un cuarto de contorno de cadera, mitad de espalda, que siempre necesitamos esa medida para trazar la altura de sisa, ancho de hombro, largo de talle delantero, altura de cadera, amplitud de escote, profundidad de escote, son delanteros, profundidad de escote posterior, caída de hombro delantera, caída de hombro espalda. Bueno, este es el nombre, blusa talla 6. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a trazar los dos básicos, el delantero y el posterior, en un solo cuadro base para que nos quede mucho más fácil todo. Entonces, ¿qué medidas va a tener este cuadro base? Va a tener aquí en la horizontal, medida de cadera, de un cuarto de contorno de cadera por 2. Cuarto contorno de cadera por 2. Ese resultado en esta talla me da 33 centímetros más 5 centímetros. Estos 5 centímetros son el espacio que vamos a dejar acá en el centro entre el delantero y el posterior para que no se nos vayan a unir y a confundir ahí. Vamos a empezar con el talle delantero. El talle delantero nos mide 29.8 centímetros. Lo trazamos a ambos lados, en esta línea y en esta, y vamos a trazar una línea de lado a lado. Después de ese talle delantero vamos a marcar la altura de cadera, que son 13 centímetros en la talla 6. O sea, el largo de este cuadro base es talle delantero más altura de cadera, ¿ok? Vamos a subir 3 centímetros de la banda anatómica de una vez acá y los marcamos a ambos lados, unimos esa línea. Yo ya les he explicado qué es la banda anatómica, ¿no? Es como una medidita que damos ahí, como un espacio que damos para que la cadera marquemos el mismo ancho acá abajo y acá arriba. Y así las prendas de vestir no se nos suben. Cuando ellas empiezan a estrechar desde más abajo, es más probable que se nos suba la blusa, las faldas, todo. Vamos a continuar con amplitud de escote delantero. La amplitud de escote delantero en esta talla, en esta tabla, perdón, es 5.3. Marcamos 5.3 y marcamos profundidad de escote, que siempre es un poquitico más que la amplitud. En este caso, en esta tabla es 5.5 la profundidad de escote. Y vamos a unir esos dos puntos con la escuadra formando como un cuadrito base. Listo, allí tenemos nuestro cuadro base. Vamos a bajar por aquí, por la amplitud de escote, hacia la profundidad, la caída de hombro. La caída de hombro es 2.9 en la talla 6. Este sí lo vamos a aproximar a 3 porque es la caída del hombro. Pero si fuera una medida como de contorno de anchos, no la vamos a aproximar porque los niños, pues como las medidas son tan pequeñas, no es bueno que le quitemos milímetros. Más o menos por ahí a los 10 centímetros. Bajamos otra vez los 3. Esta línea, como es una guía, la voy a trazar con lápiz. No la voy a trazar con el plumón porque solamente es una línea guía para marcar el ancho de hombro.
Vamos a marcar el ancho de hombro, que es 8.7. Entonces, así en diagonal, desde la amplitud del escote, desde este punto de la amplitud de escote, hacia esa línea de 3 que bajamos, o sea, nos debe caer ahí esa medida de 8.7. Ahí más o menos me da. 8.7 sería como aquí. Entonces, marco y trazo mi línea de ancho de hombro. Ahí en ese ancho de hombro voy a escuadrar una vertical que mida la mitad del ancho de espalda. Eso es la medida de la altura de sisa. La mitad de ancho de espalda es la medida de la altura de sisa. Y la mitad de ancho de espalda en esta talla me da 12.8. Entonces primero marco mis 12.8. Y ahorita sí escuadro. Con esta línea de los 3, escuadro esa línea de altura de sisa. Voy a poner mi escuadra acá en el centro, en la línea del centro, y voy a llevar hacia ese punto una línea horizontal. Ese sería mi línea de busto. Bueno, en esa línea de busto vamos a marcar un cuarto de contorno de busto. Como pueden ver, en este básico sí marcamos desde la línea original el cuarto de contorno de busto. Acá no vamos a hacer esta línea de asentamiento que lleva el de dama adulto. ¿Por qué? Porque como las niñas no tienen ese busto, entonces no coge la curva del busto hacia el escote, que por eso nosotros entramos 1.5 en escote. Es para hacer un asentamiento allí por la curva del busto, pero acá no hay necesidad. Entonces este sí se entra desde la línea original, un cuarto de contorno de busto. De la talla 6 de niña es 16 centímetros. Mide medio centímetro menos que la cadera. Vamos a subir 2.5 centímetros acá en la sisa. Esto es una guía para ahorita marcar la curva. Y vamos a buscar la mitad de esta línea de sisa. Entonces busco la mitad y allí entro 1 centímetro. Uno con línea recta acá. Al ancho de hombro. Y de aquí para allá, uno en curvita, en semicurvita hacia el ancho de mi busto. Si no son capaces de hacerlo a pulso, ayúdense de sus curvígrafos. Vamos a marcar aquí en la altura de talle un cuarto de contorno de cintura. Como pueden ver, aquí hay dos diferencias en este básico. Aquí no entramos un cuarto de busto más 2, ni más 1, ni más nada, porque vuelvo y les repito, las niñas no tienen el busto desarrollado, entonces es solo un cuarto de busto. Y en la cintura, pues como no lleva pinza, porque no hay busto, entonces solamente es un cuarto de cintura. Marcamos el ancho de mi cadera, que es 16.5, un cuarto de contorno de cadera, tanto en la banda anatómica de los 3 como en la línea de abajo. Y voy a unir todos esos puntos aquí en recta y aquí a la cintura con una semicurva, y de la cintura al busto con una línea recta. En este punto está casi listo. Vamos a trazar la línea de quiebre, que es de la amplitud de escote hacia la línea de busto, para formar nuestro escote. Aquí subimos desde la profundidad por esta línea de quiebre 2.5 centímetros como guía para trazar nuestra curva del escote. Y en este punto está completamente listo el básico delantero para niña. Como les digo, estos básicos de niña son muy fáciles, entonces vámonos con el posterior. Vamos a extender la línea de busto que me había faltado. Y vamos a empezar a trazar la amplitud de escote, que es igual que en el delantero. Recuerden que dijimos que era 5.3. La profundidad de escote, que es igual para todas las tallas. Si ustedes observan la tabla, en todas la profundidad de escote posterior es 1.5 centímetros. Hacemos el cuadrito base. Formamos nuestro escote allí de una vez.
Vamos a hacer la caída de hombro posterior, que es 2.5. Bajamos 2.5 acá y más o menos a los 10 centímetros, como les dije, bajamos otros 2.5. Esta la vamos a trazar con lápiz porque recuerden que es la línea guía para la caída del hombro. Trazamos el ancho de hombro, que debe ser igual que en el delantero para que casen nuestros moldes, 8.7. Y vamos a escuadrar una línea de altura de sisa hasta acá, hasta la línea de busto. Como pueden ver, aquí no necesitamos dar aumento a la línea de altura de sisa. ¿Por qué? Primero, porque esta línea ya nos está marcando cuál es la altura de sisa. Y segundo, porque ella obviamente nos va a quedar más larga en el sentido de que la caída de hombro posterior es menos. Entonces miren que la línea queda más larguita, ya que la línea de altura de sisa posterior siempre debe ser más larguita que la delantera. Vamos a marcar un cuarto de contorno de cintura, que son 14 también atrás, y el cuarto de contorno de cadera en la banda anatómica, 16.5, en la banda anatómica y en la línea del bajo. Traemos esta con recta, esta la vamos a unir en semicurva. Vamos a marcar aquí también el cuarto de contorno de busto, que es 16. Y para formar la sisa vamos a subir 3 centímetros. Subimos un poco más que en el delantero, puesto que esta línea de sisa posterior es más larga. Y formamos la curvita allí, uniendo el ancho de busto con esos 3 que subimos. Vamos a unir el busto con la cintura, con una recta. Y vamos a hacer un asentamiento en la sisa posterior. En el básico de dama, en el de adultos, ustedes han visto que el posterior no lleva asentamiento acá en la sisa, o sea, no se le entra nada. ¿Por qué? Porque como en el posterior hacemos un asentamiento acá en el centro, eso tira la sisa para acá y ella ya entra lo que tiene que entrar. Pero como aquí este básico de niñas no lleva asentamiento. ¿Por qué no lleva ese asentamiento en la espalda? Porque, como les digo, ellas no tienen las curvas tan desarrolladas, primero. Y segundo, porque los niños no le hacemos prendas tan ajustadas. A los niños y a las niñas les hacemos prendas cómodas, porque ellos tienen mucha actividad, ellos brincan mucho, ellos juegan mucho, saltan, se tiran al suelo, y todo. Entonces ellos necesitan comodidad al vestirlos, que ellos se puedan mover con libertad. Entonces por eso no lleva ese asentamiento. Entonces vamos a hacer el asentamiento a la posterior en la mitad de la línea de sisa. Si esta mide 13.5, la mitad me daría 6,75. Entonces ahí en la mitad de esa línea vamos a entrar 0,5 centímetros. Y los vamos a llevar aquí a la curva y al hombro con una recta. Ya quedan es que marquen sus básicos: básico delantero de niña, básico posterior de niña, la talla. Voy a colorearlos para que vean por dónde los deben de recortar. Listo, ya les he coloreado. Este es el delantero, lo vamos a recortar por todo este contornito amarillo. Las líneas de adentro las marqué para que sepan que siempre las debemos calcar, debemos conservarlas. Y este lo vamos a recortar por todo este contorno. Listo, mis queridos suscriptores, esto es todo. Yo les dije que los básicos de niña eran muy fácil. Ya tenemos listo nuestra plantilla base delantera y nuestra plantilla base posterior. Ustedes ya saben que esto es solo la plantilla base. Ya para hacer diseños obviamente calcan su plantilla y empiezan a trazar
cortes o transformaciones sobre ella. Por eso estas las debemos de sacar en cartulina. También les voy a enseñar la manga, pero voy a hacerla, me voy a poner a grabarla ya mismo, pero la voy a hacer en un video aparte para que no nos quede tan largos estos videos. Y si ustedes necesitan ver de pronto algún detalle de la manga o solo del básico, no tenga que cargar este video tan largo. Bueno muchachos, espero que les haya encantado este básico, se ponen a estudiar los juiciositos. Recuerden muchachos que mi canal crece de acuerdo a la ayuda que ustedes me brindan, el apoyo que ustedes me brindan, entonces no olviden por favor suscribirse, dar like si les ha gustado el video, compartir los videos, activar la campanita que hay debajo del video para que reciban todas las notificaciones y no se pierdan ningún tutorial de estos. Bueno, nos vemos en el próximo video.